Muy buenos días para todos, bendiciones, Casa de Gobierno les saluda, Pastor Apóstol Henry Camacho. Ha sido un tiempo de mucha bendición, ha sido un tiempo de situaciones difíciles, pero ha sido un tiempo de bendición, amén. Dice la Biblia que la Biblia no dice que no van a venir situaciones difíciles, la Biblia dice que van a venir tropiezos, van a venir muchas situaciones. Bueno, disculpen, yo me acomodo por acá un poco, pero la Biblia enseña que esos vientos vienen, pero que solo se va a caer la casa que está sobre la arena, ¿no? La casa sobre la roca va a permanecer. Eso es importante. ¿Por qué, iglesia? Porque eso es lo que nos hace ser victoriosos en medio de tantas tribulaciones y en medio de tantos problemas. Todo lo que esté fundamentado sobre la roca va a permanecer. Todo lo que esté fundamentado bajo la arena, sobre la arena, no va a permanecer. Bueno, estamos hablando un tema muy bueno, un tema muy importante, un tema de reino. Este es un tema de reino, amén. Y estamos hablando acerca de lo que es la segunda venida de nuestro Rey. Aspectos importantes para mencionar, cosas que se predicaron mal, se predicaron al revés, cosas que hasta el día de hoy la iglesia cristiana sigue creyendo de una manera incorrecta. Es tiempo de oírlo, es tiempo de oírlo como es tiempo de leerlo en la Biblia. Yo creo que es tiempo de leerlo en la Biblia, que no es tiempo de escuchar la doctrina, sino que es tiempo de leerlo en la Biblia. Es tiempo de dejar a un lado las teologías, los dogmas, los paradigmas, dejar a un lado los temores, dejar a un lado las escatologías, dejar a un lado las hermenéuticas, y es hora de ir a la palabra, a la esencia. Es hora de ir a lo que es, a lo que Jesús habló y no a lo que presuponemos que Jesús dijo, no a lo que interpretamos que Jesús dijo y no a lo que estudiamos que Jesús dijo. Es hora de ir a lo que Jesús dijo. Y cuando tú vas a lo que Jesús dijo, el Espíritu te dará revelación para entender lo que Él dijo, y entonces podrás pararte en la posición correcta. Solamente por medio de una persona hay salvación, Jesús. Y solamente a través de dos medios. La santidad es el primer medio. Se necesita santidad, se requiere santidad. No importa el tipo de persona que sea o los dones que tenga, no importa el tipo de creencia que tenga. Sin santidad no hay salvación. Sin santidad es imposible ver a Dios. Sin santidad es imposible acceder. La santidad determina tu salvación, tu eternidad, tu posición dentro de la gran tribulación y tu posición dentro del reino de Dios. Es decir, la santidad determina tu salvación, tu posesión en el reino, posesión, tu posición en el mundo y tu ubicación dentro del periodo de la gran tribulación. La santidad la determina. Usted necesita ser santo, debe ser santo. Cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador, ahora tenemos que vivir una vida santa, y la santidad no nace de la boca, sino del corazón. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Cuando hablamos de creer en el corazón, hablamos de que primero confesamos y luego creemos. Y el creer no tiene que ver con una creencia como tal, sino el creer tiene que vivir con una vida de testimonio, con una vida que testifique lo que tú has confesado. Si tú confiesas al Señor, si tú eres la persona que dice Cristo es mi Señor, Jesús es mi Señor, entonces el libro de Juan dice, el que diga que ama a Jesús tiene que caminar como Jesús anduvo, tiene que vivir como Él anduvo. Ahora, ¿cómo anduvo Jesús? Tenemos que leer la palabra de Dios para entender cómo caminó Él. La única manera de entender a una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro, ha tenido una fusión con Jesús, es que esa persona camina y vive como vivió nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué es tan importante la santidad y para dónde aplica la santidad? ¿Para qué momento aplica la santidad? Ok, estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de que hay una eternidad. La palabra de Dios enseña cuatro grupos de personas. Normalmente se habla en la enseñanza tradicional, se habla acerca de dos grupos de personas. Se hablan de los que van a ser raptados, por así decirlo, y se habla de los que se van a quedar aquí. La Biblia habla de cuatro grupos de personas, no solamente de dos. Y esos cuatro grupos de personas los menciona el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Esos cuatro grupos de personas están relacionados respecto a lo que va a ser la segunda venida de Jesús.
Los seres humanos se dividen en 4 grupos y esos 4 grupos están determinados de acuerdo a su estilo de vida, y a la persona a la que pusieron la confianza, en este caso, quienes hayan puesto su confianza en Jesús. A ver, déjeme desenredar esto. La santidad es el medio que necesitamos para la salvación. Amén. Sin santidad no puedes ver al Señor. La única persona que nos puede salvar es Cristo. Pero la santidad es necesaria para operar en los dones, para servirle al Señor, para poder llevar una vida justa, una vida limpia, una vida como agrada al Señor. Ahora bien, si una persona en este momento que no está en santidad muere, esa persona se va a condenar. Esa persona en el futuro va a resucitar, porque la Biblia enseña que los muertos van a resucitar cuando Cristo venga. Por eso el acontecimiento de la segunda venida de Jesús, aquí quiero hacer algo no sé cómo, un paréntesis bien grandote. Se enseña que la segunda venida de Jesús está enfocada en un rapto. Todo lo que se habla es un rapto, no se habla nada más. No se sabe nada más, todo se desconoce, lo demás se desconoce. Pero la palabra de Dios, aquí hice algo estéticamente malo en el canal, moví esto raro, pero para tener más luz, pero se enfoca en la segunda venida de Jesús en un rapto y ya. Pero la palabra de Dios menciona muchos acontecimientos que van a pasar, entre ellos la resurrección de los muertos. Los muertos van a resucitar. No es solamente que Él venga y se lleva a una iglesia y qué pasa con el resto, la iglesia se desentiende y no pasa nada. No, la Biblia enseña lo que va a pasar y nosotros tenemos que entender qué va a pasar. La Biblia menciona 4 grupos de personas claramente y la Biblia menciona el orden en el que ese grupo de personas van a ser manifiestos. La palabra de Dios enseña que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Tesalonicenses, ya lo vamos a leer. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero para encontrarse con Jesús. Los muertos en Cristo para encontrarse con Jesús. Ahí es donde me quiero detener. La santidad es importante porque si tú llegaras a morir en este momento sin santidad, también la Biblia dice que los otros muertos van a resucitar para ser condenados, para ser juzgados. Hay muertos que van a resucitar para encontrarse con Jesús y para encontrarse con su familia, para reinar en el reino de Dios, para reinar por la eternidad. Pero hay muertos que van a resucitar, que murieron sin Jesús para ser condenados. Ellos van a ser resucitados para juicio y van a ir a la condenación. Eso lo enseña la palabra de Dios. ¿Por qué entonces es tan importante la santidad ahora? En este momento, si tú murieras, la santidad se determina para tu eternidad. Por eso es importante. Si tú mueres sin santidad, si tú mueres sin arrepentimiento, si tú mueres sin confesión a Jesús como tu Señor y Salvador, si mueres sin Cristo y sin esa santidad, de hecho, para tener santidad se necesita tener a Cristo. Si mueres sin Cristo y por no tener a Cristo no tienes esa santidad, cuando tú resucites, porque tú vas a resucitar, no importa si te creman, no importa si te esparcen las cenizas, no importa si te meten en una bóveda, no importa lo que sea, vas a resucitar porque Dios habló de la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo, los muertos sin Él, ambos van a resucitar. Los primeros que van a resucitar van a ser los muertos en Cristo. Ellos se van a levantar de sus tumbas para encontrarse con el Señor. Amén. Entonces eso es importante. Santidad en este momento, si yo muero. Santidad para la vida que tengo en este momento. De manera que si yo llegase a morir, yo obtenga la esperanza de que voy a resucitar para encontrarme con mi Señor. Tal vez ahora yo muero y no voy a ver la venida del Señor como tal, pero voy a resucitar y voy a encontrarme con Él. Esa es la cuestión por la cual requerimos la santidad o se demanda la santidad. Para eso es la santidad. Entonces la santidad aplica para mientras estemos en vida. Ese es el primer medio. Santidad para poder ser salvos. Santidad para poderme resucitar, santidad para poderme encontrar con el Señor, santidad para poderme encontrar con mi familia cuando yo resucite, santidad para poder entrar al reino de Dios aquí en la tierra, santidad para poder entrar a la gran Jerusalén cuando descienda aquí a la tierra, santidad para poderme reunir con Jesús, con todos los ángeles, con todos los santos, santidad para poder ver al Padre en el estado eterno, santidad. Esa santidad aplica ahorita para cuando yo muera, yo pueda acceder a lo que acabo de mencionar. Mientras yo esté vivo,
yo necesito santidad por ese motivo. Creo que fui muy claro. El primer medio, mencioné, una sola persona da salvación, dos medios dan lo que estamos mencionando. Una sola persona da salvación, dos medios. El primer medio, santidad, y el segundo medio, ojo, es diferente, fidelidad y perseverancia. Este no aplica para nuestro tiempo actual, este aplica para el periodo de la gran tribulación. El pueblo de Dios debe ser santo mientras tenga vida, porque si muere, va a resucitar. Tiene esperanza de resurrección y encontrarse con Cristo para la vida eterna. Si muere sin santidad, gente del pueblo de Dios van a resucitar también, pero para perdición, para condenación. Y el segundo medio es perseverancia y fidelidad. ¿Para dónde aplica la salvación? Por medio de la perseverancia y de la fidelidad para el tiempo de la gran tribulación. Lo alcanzo a leer. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Pablo dice: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasará con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él, a los que murieron en santidad. El Señor va a resucitar a esos. Esa es la esperanza. Dice, los que no tienen esperanza son los que murieron sin Cristo. Ellos no van a ver a sus muertos resucitar para salvación, sino para condenación. Luego Pablo dice, pero nosotros tenemos una gran esperanza, y es saber que los muertos de nuestra familia o nosotros que hayamos muerto en santidad en el Señor, resucitaremos para encontrarnos con Él. Ese es el primer aspecto importante. Luego dice, por esto les decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros, aquí está el segundo grupo de personas, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Entonces hay un grupo de personas que va a resucitar. Los muertos en Cristo van a resucitar. Pero hay gente que no va a morir. Hay gente que va a ver con sus ojos la segunda venida de Jesús. Hay gente que va a estar viva en el acontecimiento de la segunda venida. ¿Dónde está eso? Yo sé que esto suena a herejía. Yo sé que esto suena a falsa doctrina, pero léalo en su Biblia, en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Dice, pero nosotros, los que quedemos vivos, los que no muramos, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos. ¿Por qué? Porque primero los muertos, y luego Pablo dice, y nosotros los que quedemos vivos nos juntaremos con ellos para vernos con el Señor en la nube. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. ¿Ves? La segunda venida. Veremos al Señor bajar. Tanto los muertos que resucitan lo verán, como los que estemos vivos le veremos. Y luego dice, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos transformados. ¡Wow! Transformados. No vamos a morir. No vamos a experimentar la muerte como los que ya murieron, sino vamos a ser transformados. Va a haber una metamorfosis, va a haber una transformación de nuestro cuerpo. Pablo lo llama el cuerpo inmortal, al cuerpo corrupto, al cuerpo divino. Es decir, Pablo llama a lo corrupto, va a ser arrancado la naturaleza animal, la naturaleza decaída. Eso va a ser arrancado y vamos a ser transformados y nos vamos a encontrar con los muertos en Cristo que resucitan y nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Y los que hayamos quedado vivos seremos transformados y nos reuniremos juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Esta es importante. Dos cosas para cerrar y retomar en el siguiente programa. Los que murieron en santidad se levantarán para salvación. Por eso se requiere santidad. Porque si yo muero en este momento, si mueres en este momento en santidad, tú vas a resucitar con los que queden vivos en la segunda venida de Jesús. Para esa la santidad. Pero el permanecer, la segunda, que es fidelidad y perseverancia, es para estar vivos dentro de la gran tribulación. Entonces, los que mueren en santidad se levantarán para salvación, y los que van a ser probados dentro de la gran tribulación son los que van a ser transformados para encontrarse con los muertos. Ya vamos a aclarar esto en el siguiente programa. El Señor les bendiga.